coagulantes sintéticos, etcétera. Independientemente cuál es el que se use, pues va a ser necesario la aplicación de algún producto químico en determinado momento en el agua. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de remover todas esas partículas de una forma más fácil. Es decir, si nosotros quisiéramos sacar o extraer este tipo de partículas del agua sin necesidad de hacer un proceso de coagulación, sin necesidad de adicionar algún compuesto químico, algún coagulante químico, pues no lo podríamos hacer. Entonces, con este fin nosotros hacemos esta parte. La adición de las sustancias químicas que vamos a emplear debe de hacerse en un tiempo lo más corto posible. Y algo que es bien importante también, que esta aplicación del coagulante se dé también lo que es una fuerte agitación en la mezcla. Esta agitación que puede darse en el agua puede hacerse con algún tipo de mezclador hidráulico o algún tipo de mezclador mecánico. Independientemente cuál sea el que se use, sí se necesita de que haya una agitación para evitar que en determinado momento el agua se quede estancada, ¿verdad? Eso va a influir mucho. Las reacciones que se van a dar en este paso, en esta etapa, son reacciones rápidas. En determinado momento van a ser reacciones que pueden durar algunos segundos, desde que se va a colocar o a poner en contacto la parte coloidal con el químico, con el producto coagulante. ¿Qué tipo de sustancias químicas se pueden utilizar? Se pueden utilizar, por ejemplo, sulfato de aluminio, cloruro férrico, algunos polímeros, y también puede utilizarse lo que es la cal. Continuemos, por favor, Jocelyn, a la siguiente. ¿Qué sucede en este proceso de coagulación? Acá lo que sucede en este proceso es de que las partículas que tengamos en el agua va a llegar a formar algo que se conoce como floco. Vamos a ver más adelante una imagen donde ustedes van a ir viendo cómo se van uniendo hasta cierto punto, cómo se van aglutinando las partículas en sí, y de esta forma va a formar hasta cierto punto como un conglomerado y va a ser de una eliminación más fácil. Esta eliminación se puede hacer aplicando un proceso de decantación o un proceso de filtración, o en algún momento empleando ambos procedimientos. La coagulación, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido y a las prácticas que se ha dado, es uno de los tratamientos para el agua que ha sido más eficaz para remoción de las partículas coloidales, es decir, que los resultados son bastante aceptables. ¿Qué ventaja tiene? De que no importa el peso de la densidad ni el tamaño o la fuente de donde sean las partículas, porque al final el proceso de coagulación va a venir y va a ayudar a retener eso, a que se vaya formando el floco. Y de esta forma pues se va a ir removiendo cada una de las partículas que está presente en el agua. Continuemos, por favor, Jocelyn. Para que se dé la coagulación, nosotros podemos establecer dos mecanismos. Estos mecanismos pueden ser físicos y pueden ser químicos. Pase a la siguiente, por favor.
Para ello contamos con mecanismos, por ejemplo, el de comprensión de doble capa, que acá es más que todo cuando las partículas se van a aproximar entre ellas. En algunos casos podemos decir que van a haber capas que son hasta cierto punto difusas, que van a ir interactuando, pueden generar algún tipo de una fuerza de repulsión, es decir, que no van a ser atrayentes, ¿verdad?, sino se van a repeler, y este potencial de repulsión va a depender en determinado momento de la distancia que puedan tener entre ellas. Y van a caer de una forma rápida cuando se incrementa los iones de cargas que son opuestas al de las partículas. En este caso estamos hablando directamente a los iones del producto químico, es decir, del coagulante que nosotros tenemos presente ahí. Además, también recordemos que ayer mencionábamos algunas fuerzas de atracción a nivel de partículas, que hablábamos de las fuerzas de Van der Waals, que también tienen relación en este tipo de procesos. En este caso, van a depender tanto de los átomos que están formando las partículas, también va a estar involucrada lo que es la densidad de estas. En cuanto a estas fuerzas, a diferencia de las fuerzas de repulsión que yo les mencionaba, no se va a ver afectado tanto por las características de la solución. Entonces es una de las condiciones que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Continuemos a la siguiente, por favor, José. Dentro de los mecanismos que se da también, tenemos lo que es la absorción y neutralización de cargas. En este caso, lo que sucede es de que hacia la superficie de todas las partículas coloidales que van a estar presentes en la solución, aquellas que presentan específicamente lo que son las cargas negativas, en determinado momento que nosotros vamos a conocer como cargas primarias, esas van a ser las encargadas que van a traer los iones que son con carga positiva, que están presentes en dicha solución, es decir, del agua a tratar, y que en determinado momento esas van a llegar a formar o a conformar la primera capa que se adhiere al coloide, generado lógicamente en este proceso de coagulación. Continuemos, por favor, Yossi. Inge, perdone, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir porque hay unos compañeros que dicen que no se ve la presentación. ¿No la ven? Vale, hágame un favor, disculpe. Sí, yo también aquí la tengo clara, y eso que mi señal de internet sigue fallando, pero no importa, Jocelyn, háganos favor. Gracias. ¿Me escuchan? Disculpen, jóvenes. Sí, ingeniera. Sí, Inge, se le escucha. Gracias. Bueno, aquí lo que estamos viendo es de que en determinado momento las partículas que van a irse desestabilizando durante el proceso que se dé de coagulación van a ser atrapadas dentro del floco. Ahí vamos a ver más adelante, como les digo, una imagen, cómo se va a ir dando esa aglomeración. Un conglomerado, ¿verdad?, de las partículas sólidas. Esto va a suceder cuando se adicione una cantidad suficiente de los productos químicos que se van a utilizar para el proceso de coagulación. ¿Qué es lo que ayuda la aplicación de estas sustancias? Que esté presente esos aniones o partículas coloidales. Van a ayudar en determinado momento a que el proceso de la generación del precipitado, se vaya a acelerar.
Entonces, ¿qué va a pasar con esas partículas coloidales? Van a generarse la formación del floc. Esta formación del floc en muchas ocasiones también se puede conocer con el nombre de anillo, como un rol de anillo. Puede conocerse también el floc. Va a tener una relación inversa en lo que es la turbidez del agua en sí, del líquido, y la cantidad del coagulante que se va a requerir para realizar esta etapa y que se lleve a cabo lo que es el floc, la formación del floc. Si se da el caso que el recurso presenta una concentración que en determinado momento sea significativa de partículas en suspensión, el proceso de coagulación puede ser que necesite una menor cantidad de coagulante, es decir, del producto químico. Pero eso generalmente se va a poder ir viendo cuando se hagan los análisis, viendo cómo se da el proceso y lógicamente viendo cómo se da el resultado, ¿verdad? Entonces ahí hay que ir analizando algunos aspectos que son fundamentales para este tratamiento. Continuemos con la siguiente, por favor, José. Gracias. Bueno, en cuanto a los químicos a nivel de coagulantes que son empleados en el tratamiento de agua, generalmente van a ser sales. Pueden ser sales de aluminio, de hierro, pueden utilizarse algunos productos sintéticos, como por ejemplo los polielectrolitos catiónicos. En este caso, la sal metálica que va a estar presente va a actuar directamente sobre los coloides que van a estar en el agua, en el líquido, por medio de los cationes que están presentes. En este caso, se va a dar un proceso de neutralización de cargas negativas antes de que se precipite las sustancias. Dentro de las sustancias coagulantes que nosotros podemos utilizar con el fin de desestabilizar las partículas y llegar a producir el floc que tanto se desea para esta etapa. Si quiere continuar la siguiente, por favor. Tenemos los que son las sales de aluminio. Hay algunas reacciones químicas que se dan en este proceso. En este caso, por ejemplo, estamos hablando que puede darse lo que es aplicación de la sal de aluminio. Puede emplearse como sulfato de aluminio, puede ser en forma líquida, puede ser en forma sólida. Independientemente de cómo se utilice, pues es necesario que se aplique, ¿verdad? Puede adicionarse también algún tipo de tratamiento de cal, puede utilizarse soda cáustica, también puede emplearse carbonato sódico, con el fin específicamente de mejorar el efecto que va a tener el proceso de coagulación. También dentro de los productos químicos que vamos a utilizar, también puede utilizarse lo que es el cloruro de aluminio, puede utilizarse en forma líquida, el aluminato sódico también, o pueden emplearse algún tipo de polímeros de aluminio en determinado momento. También tenemos lo que son las sales de hierro, que van a ir generando algunos compuestos, como por ejemplo el cloruro férrico, puede ser en forma líquida, puede ser también en forma cristalizada, que nos va a ayudar a mejorar el proceso de coagulación. También puede utilizarse lo que es sulfato férrico. En determinado momento también puede hacerse una combinación con cal para mejorar el tratamiento que se va a dar. También dentro de las sales de hierro podemos decir que podemos utilizar el sulfato férrico, perdón, sulfato ferroso, porque el sulfato férrico ya se los mencioné. El sulfato ferroso, que igual puede estar combinado con sal o puede incluso hacerse una combinación con cloro para que se aumente la capacidad del tratamiento de coagulación.
Además, se puede utilizar cloruro férrico con una combinación de aluminato sódico también. Dentro también de otros coagulantes que nosotros los podemos utilizar, y se los coloco acá, tal vez si continúa, por favor, Jocelyn. Gracias. También tenemos los polielectrolitos, el sulfato cúprico y el ozono, que serían otros que podemos emplear. Pero, como les digo, esto va a depender mucho del producto que tengamos, pero también hasta cierto punto, pues, de las condiciones que nosotros vayamos a querer en nuestros resultados, ¿verdad? Y recordemos también que en toda industria de alimentos lo que tratamos también de cuidar hasta cierto punto es el costo, ¿verdad? Continuemos, por favor, Jocelyn, disculpe. Una más. ¿Ya ven ahí la imagen? Creo que hay una antes, Jocelyn, disculpe. Ahí estamos, gracias. Bueno, aquí lo que vemos en la imagen nos muestra las sustancias químicas que van a ir anulando las cargas eléctricas, lo que es sobre la carga del coloide. Y de esta forma va a permitir que las partículas coloidales se vayan formando, vayan a llegar a ser un conglomerado y van a formar lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces vemos que están las cargas positivas y negativas en la imagen. La adición de un coagulante va a neutralizar estas cargas y va a producir un colapso hasta cierto punto de la nube de iones que rodean los coloides de modo que puedan aglomerarse. Y esto se va a dar prácticamente por la adición del producto químico que estamos utilizando para el proceso de coagulación. Entonces, si se dan cuenta acá, tiene que ver mucho la relación química que se tenga con los productos y con los coloides que tenemos dentro del líquido que vamos a tratar. Continuemos con la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí en la imagen lo que les coloqué es una mezcla que se puede observar cuando se adiciona el agente coagulante al agua que se va a tratar. Entonces, si podemos ver en la imagen que está en la parte superior, que es la imagen A, lógicamente va a tener un ingreso del agua cruda. Recordemos que el agua cruda va a ser el agua que no va a haber tenido ningún tratamiento, pero vemos que el coagulante no es adicionado en una forma correcta y va como que a depositarse únicamente en una parte, ¿verdad?, del proceso, del tratamiento. ¿Qué pasa acá? Puede ser que no haya una agitación adecuada. Recordemos que es importante que haya una agitación, ya sea con un agitador mecánico u otro tipo de agitador. Entonces la mezcla en determinado momento va a ser inadecuada y no nos va a dar los resultados que nosotros queremos. En la imagen que está abajo, vemos que el agua cruda está ingresando, se adiciona el coagulante, pero vemos que la mezcla hasta cierto punto es una mezcla homogénea en donde el coagulante pues fue mezclado en forma adecuada, porque haya una agitación, porque se adicionó adecuadamente, etcétera. Entonces podemos ver ahí que los resultados lógicamente pues van a ser muy diferentes a la imagen que tenemos al inicio, ¿verdad? Entonces sí tenemos que conocer determinadas condiciones a la hora que estamos haciendo el tratamiento. Continuemos con la siguiente, por favor. Tenemos que tomar en cuenta también de que hay algunos factores que van a influir en el proceso de coagulación.
Ayer mencionábamos algunos en general de que pueden estar afectando los procesos de tratamiento, ¿verdad? Entre estos que pueden afectar tenemos lo que es el pH. No se le escucha. ¿No me escuchan? Yo sí, ingeniera, ¿sí se escucha? Sí se escucha, ingeniera. Carol, ¿no será su audio? Carol. Por acá estoy. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, hoy sí le escucho. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, hablábamos de que hay algunas condiciones o factores que nosotros tenemos que estar controlando en determinado momento cuando tengamos el proceso de coagulación, cuando demos un proceso de tratamiento. Entre estos mencionábamos ayer incluso de que es uno de los factores que puede influir en un buen tratamiento o un mal tratamiento del agua, que es el pH, ¿verdad? El potencial de iones de hidrógeno. Podemos considerar que este es uno de los factores más importantes que debemos de tener en cuenta cuando tengamos un proceso de coagulación, debido a que el agua o el tipo de agua que se va a tratar puede presentar un pH diferente al que nosotros queremos, y en este momento va a afectar el proceso que se dé. Otro de los factores que puede afectar también es la turbiedad, ¿verdad? Recordemos que la presencia de turbiedad también puede afectar en determinado momento y tenemos que cuidar esta parte, ¿verdad? Cuando hablamos de pH, antes de que se me olvide, si no, no se los voy a decir, tenemos que controlar más o menos. Recordemos cuál es el pH del agua o qué pH necesitamos tener. De 7, gracias Gustavo, un pH neutro, ¿verdad? Entonces, específicamente en el coagulante, sí, porque se me había pasado decírselos. Cuando hablamos del pH, nosotros podemos decir que puede estar entre un pH 6.5 a 8, mientras que cuando se aplica, por ejemplo, sales de hierro, el pH debe estar dentro de 5.5 a 8.5. Son parámetros que nos puede dar son datos que nos dan algunos parámetros a nivel de literatura, pero realmente uno es el que tiene que verificar su proceso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ver esas condiciones cuando se den tratamientos. Continuemos, por favor, porque les traigo en las otras diapositivas un poquito de explicación de lo que son las condiciones o los factores que nos van a influenciar. Si quiere, pasemos a la otra. Una más, Jocelyn, por favor. Una más, Jocelyn, por favor. Ahí estamos, gracias. Bueno, uno de los factores también que tenemos que tener en cuenta es lo que es la temperatura. Generalmente cuando hay alguna variación, aunque sea de 1 grado Celsius, en la temperatura de lo que es el agua, puede conducir a formar algunas corrientes de densidad, o sea, van a haber variaciones de densidad en el agua. Y de esta forma pueden afectar la energía cinética de cada partícula que está en suspensión. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? En determinado momento el proceso de coagulación, la formación del conglomerado, la formación de que se llegue a dar lo del floc,
va a ser un proceso más lento. También tenemos que tener cuidado que las temperaturas muy elevadas van a dar un proceso desventajoso, si lo queremos ver así, de la coagulación. Entonces tenemos que ver normas que nos especifican las normas, ¿verdad?, en función de lo del agua. En el caso de una disminución de la temperatura, hablemos específicamente, por ejemplo, de una unidad de decantación. Acá lo que va a suceder es de que va a haber un aumento de la viscosidad que va a estar presente. Y esto lo que va a influir es de que va a haber dificultades en el momento en que se dé el proceso de la sedimentación de un floco. Vamos a ver más adelante por qué es necesario tener esa sedimentación, ¿verdad? Continuemos, por favor. Otro de los factores que va a influir es el coagulante que estamos empleando. Va a influir tanto el producto químico como la dosis generalmente que se va a utilizar. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, si utilizamos una poca cantidad del coagulante, no vamos a esperar que haya un proceso de neutralización total de la carga de las partículas que estén suspendidas. La formación que se dé de los flocos, de los conglomerados, va a ser baja, va a ser muy poca, y por lo mismo, la turbiedad que va a estar presente, la turbiedad residual va a ser elevada. Si tenemos una alta cantidad de coagulante, hasta cierto punto va a producir una inversión de la carga de la partícula que está suspendida. ¿Y qué va a llegar a darse? Va a haber una formación de un número mayor de flocos, pero llamémoslo, si queremos ver, como microflóculos, ¿verdad?, con tamaños pequeños, y cuando se dé un proceso de sedimentación, el proceso va a ser a una velocidad muy baja. Y vamos a tener que la turbiedad residual que pueda estar presente, pues también va a ser elevada. Entonces, por eso es importante que nosotros controlemos la concentración del coagulante que vamos a emplear, ¿verdad? Continuemos, por favor. Pasémonos hasta una más. Bueno, tipos de coagulantes. Es importante también que conozcamos un poco sobre los tipos de coagulantes que vamos a utilizar en el proceso. En este específicamente se van a presentar dos tipos. El primero, que es una coagulación por absorción. En este caso de coagulación, vamos a tener unas altas concentraciones de partículas coloidales. Y cuando se adicione el producto químico, cuando se adicione el coagulante, los coloides van a absorber la sustancia y va a darse un proceso casi instantáneo, que se llega a formar los flóculos. Entonces es una de las ventajas de este tipo de coagulación. La siguiente, por favor, Jocelyn. La coagulación por barrido. Ese es otro tipo de coagulación que nosotros podemos tener en los procesos de tratamiento de agua. En este caso vamos a tenerlo, el proceso de coagulación
Y acá se va a presentar una baja concentración de partículas coloidales. En este caso, las partículas van a ser como atrapadas por el producto químico. Y a diferencia del caso anterior, se va a producir una sobresaturación del precipitado que estemos tratando. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre uno y otro tipo de los que tenemos de coagulación. Bueno, esa sería toda la parte de lo que es el tratamiento de coagulación. Recordemos que habíamos hablado que podía darse coagulación y floculación. Entonces vamos a trabajar lo que es floculación en este momento. ¿Qué vamos a entender nosotros por floculación? Primero, que va a ser un proceso o un tratamiento que va a ser realizado después del proceso de coagulación. ¿En qué consiste? En la agitación constante de la masa que está coagulada, es decir, la formación de conglomerados. Este método, este tratamiento, va a permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos que se han ido formando en el proceso de coagulación. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que se quiere es aumentar el tamaño y el peso de cada flóculo. ¿Con qué fin? Con que en el proceso de sedimentación y la remoción de flóculos que se va a dar sea de una forma más fácil y sea un proceso efectivo. Entonces, por eso tiene que darse una adecuada agitación en determinado momento. Y con eso nosotros vamos a ir eliminando, si queremos decirlo así, las partículas que van a estar suspendidas en el agua, pero van a tener ya en determinado momento un mayor tamaño, porque ya han ido formando el floc, ¿verdad? Entonces eso nos va a influenciar a que podamos tener mejores condiciones. Generalmente se puede dar una agitación lenta y puede darse en forma prolongada. Va a permitir que el floc vaya creciendo. ¿Qué tipos de floculación tenemos? Acá nosotros podemos tener floculación pericinética y floculación ortocinética. En la primera, no es más que todo un movimiento de las partículas que se va a dar, pero el movimiento va a ser browniano. Mientras que la floculación pericinética va a influir en las partículas de tamaños inferiores a 1 micrón. Recordemos que ayer mencionábamos que el tamaño de las partículas pueden ser de 1 micrón o pueden ser de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando que van a trabajar al inicio del proceso de la floculación. La floculación ortocinética va a darse cuando se den algunos movimientos que se van a llevar a cabo en diferentes direcciones. Pero también tiene que haber una velocidad. ¿Con qué fin se hace esto? ¿Qué se pretende? Que haya una colisión de las partículas dentro de este proceso. Como tenemos los dos tipos de floculación, en el primer paso, cuando se empieza a dar la floculación, se va a dar el paso de la floculación ortocinética y después viene el de la pericinética. Entonces, son tipos de floculación que nosotros tenemos que tener siempre en los tratamientos de agua. Continuemos, por favor. En la imagen que tenemos acá en la pantalla, lo que tenemos es un ejemplo del atrapamiento de las partículas en un floc.
Entonces vemos la turbiedad alta y vemos ya la turbiedad baja. Vemos los flóculos que se van formando y la aplicación de los productos químicos que se van a adicionar, ¿verdad? ¿Qué aspecto importante se tiene que tener en el paso de la floculación, que no debemos de olvidar? Que el proceso de agitación debe darse desde el inicio hasta el final. Es decir, que toda la etapa tiene que tener un proceso de agitación. Y como les mencionaba, podemos tener agitadores hidráulicos, podemos tener incluso, ¿verdad?, algún tipo de agitador mecánico. Independientemente cuál se utilice, es que hay agitación en todo este proceso. Entonces ahí la imagen lo que nos dice de verdad es la forma en que se va aumentando el floc hasta cierto punto. Continuemos, por favor, Jocelyn. Recordemos que, como en el caso de del tratamiento anterior, de lo que es la coagulación, también nosotros podemos tener algunos factores que son importantes que consideremos porque van a afectar lo que es el tratamiento de la floculación. Entre estos tenemos el tiempo de detención, tenemos el gradiente de velocidad, la concentración y la naturaleza de las partículas. En lo que es el tiempo de detención, acá la velocidad se va a encontrar directamente relacionada con el tiempo de detención de las mismas. Entonces tenemos que ver la velocidad que se tenga con el tiempo que vamos a tener para detener esas partículas. Entonces son factores que tenemos que ir controlando al momento que estamos realizando la floculación. El gradiente de velocidad. Acá más que todo va a ser un factor que va a depender de la velocidad de aglomeración que se tenga de las partículas, que va a ser específicamente el fin primordial de este tratamiento, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ver esta parte que es fundamental. Y por último tenemos lo que es la concentración y la naturaleza de las partículas. La velocidad en este caso en que se va a generar el floc va a ser proporcional directamente a la concentración de las partículas que se tengan, que van a estar presentes en el recurso a tratar, en el líquido a tratar, con el tamaño inicial de las mismas cuando se estén formando. Entonces es importante también que nosotros vayamos conociendo qué concentración tenemos y qué naturaleza tenemos de esas partículas. Continuemos, por favor, Jocelyn. Gracias, ahí déjenme. Floculantes que podemos emplear. Podemos tener floculantes minerales, orgánicos naturales, orgánicos de síntesis. Independientemente cuál utilicemos, son funcionales. En el caso de los floculantes minerales, la sílice activada es el principal floculante que tenemos. Este, por lo general, se va a adicionar al agua que vamos a tratar después de la adición del coagulante. En el caso de los floculantes orgánicos naturales, específicamente son polímeros que se van a extraer de algunas sustancias animales, algunas sustancias vegetales. En el caso de los floculantes orgánicos de síntesis, son los más utilizados en el proceso de floculación y se van a obtener mediante la relación que se tienen de lo que son los monómeros. Entonces, esos son los tres tipos que tenemos de floculantes. Continuemos, por favor. Hacemos una más, por favor, que eso ya se los expliqué. Ahí van de dónde podemos obtener los coagulantes, ¿verdad? Vamos con sedimentación. Recordemos que la sedimentación lo habíamos mencionado,
y este va a ser el tratamiento o el proceso de tratamiento del agua donde va a ser importante. ¿Por qué razón? Porque acá se va a dar lo que es la remoción, la separación de las partículas que están formando el conglomerado. Podemos decir que es una sedimentación inducida y se va a dar dentro del fluido por la acción de la gravedad. ¿Qué tipo de sedimentadores podemos utilizar? Tenemos sedimentadores de flujo horizontal. Podemos utilizar los sedimentadores dinámicos o de manto de lodos. Podemos utilizar también algún tipo de sedimentador de alta tasa de flujo ascendente. Independientemente cuál utilicemos, tenemos que ver el resultado que nos da. Entonces es una etapa posterior que se da la floculación para ir hasta cierto punto extrayendo los flóculos, ¿verdad? ¿Qué importancia se tiene que tener acá cuando haya este tipo de procesos que extraemos todas las partículas en suspensión? Que todos esos desechos que nosotros tengamos, sepamos en determinado momento. Mayra, ¿quiere preguntar algo? Disculpe. Mayra. Creo que no, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nosotros sepamos la forma en que vamos a hacer esa recolección y en dónde vamos a ir a desechar hasta cierto punto toda esa materia que va saliendo, ¿verdad? Para que también no sea una fuente de contaminación. Bueno, veamos los sistemas de filtración. Cuando hablamos de los sistemas de filtración, este proceso va a tener como finalidad retener todas las partículas suspendidas. Hablamos de sustancias coloidales, de partículas coloidales, hablamos de microorganismos que en un momento dado no pudieron removerse en el proceso de sedimentación. ¿Qué es lo que se hace en el proceso de filtración? Generalmente lo que se hace es trasladar el agua o darle paso al agua a través de un lecho poroso de material granular. Entonces, específicamente eso es lo que nosotros hacemos en este proceso. ¿Qué sistemas de filtrado se tienen? Sistema de filtrado convencional, sistema de filtrado directo, lentos de arena, de tierra diatomecea. En este caso, estos van a eliminar la presencia de protozoos, van a eliminar la presencia de bacterias y van a eliminar la presencia de virus. Es decir, que este sistema de filtrado, este tratamiento, sí tenemos que llevarlo también dentro de todos los tratamientos que tengamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces puede haber algún problema de la calidad del agua. Es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué tipos de filtros se tienen? Pueden ser filtros lentos, pueden ser rápidos. En determinado momento un filtro rápido va a tener a formarse de un falso fondo, va a tener un lecho filtrante, puede ser de grava, puede ser de arena, puede ser de antracita, que son las materias que se utilizan. ¿Qué operación se tiene? Un proceso de filtración tiene que ser constante. Flujo del filtrado puede ser ascendente o puede ser descendente. Continuemos, por favor. Gracias. Bueno, aquí lo que les coloco es una imagen. La imagen la saqué de una página de internet de personas o empresas que están dedicadas a la venta de este tipo de equipos.
Los filtros pueden ser de bolsa o pueden ser de cartucho. Y los de arena que ya vimos anteriormente. El problema es que en este caso los filtros de bolsa y de cartucho no van a eliminarnos virus. Y en el caso de bacterias también el índice de retención va a ser muy baja. Entonces tenemos que conocer qué característica tiene nuestro filtro para saber qué resultados vamos a tener. Estos filtros de bolsa son elaborados a base de microfibras, ¿verdad? Son los que se tienen a nivel de mercado. Continuemos. Una más, por favor, Jocelyn. Otro tipo de filtro que tenemos son los filtros de cartucho. Acá les coloco yo 3 imágenes. La primera que es de hilo bobinado, otra que es un plisado y el siguiente que es un extrusionado. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión vio algunos filtros similares a estos que teníamos en el tanque de agua, del agua, el depósito que está en la parte de afuera de la planta piloto. No, nadie lo vio, nadie recuerda. ¿Sí? Bueno. Exacto, a eso iba. Que el problema es que un filtro, de acuerdo al mantenimiento que se tenga, puede dar buen resultado. Pero también tenemos que tener cuidado de que en determinado momento también la calidad del agua que tengamos, ¿verdad? No vaya a ser como que muy suficiente el filtro que tengamos y lógicamente no vamos a obtener un agua de calidad. Entonces son aspectos que tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el sistema de filtración que podamos utilizar? Que va a retener los contaminantes que estén presentes en el agua. Entonces es bien importante porque, como mencionábamos, ¿verdad? Podemos decir de que los filtros nos van a ayudar a retener microorganismos, que en determinado momento los microorganismos van a causar un problema a la salud del consumidor. Entonces sí tenemos que tener cuidado por esa parte. Continuemos, por favor. Cuando utilizamos algunos filtros de cartucho, va a ser habitual un pretratamiento. ¿En qué va a consistir? Puede ser de descalcificadores, puede darse un proceso de ósmosis inversa, puede darse también con filtros de carbón, puede darse también o colocarse en algunas entradas algún depósito, como yo les ponía el ejemplo de la planta piloto, o puede utilizarse también a nivel de uso doméstico, ¿verdad? Son algunas características en donde nosotros podemos emplear este tipo de filtros. Vamos claros ahí, jóvenes. Sí, ingeniera. Muy bien. La presentación yo se las voy a enviar a Classroom. Hace días vi que Luisa me hizo favor de compartirlas. Pero no se preocupen que yo les envío documentos, incluso hoy en plataforma RAD les subí un documento que considero que pueden leerlo en lo que es agua potable, que es importante que lo vean y que conozcan. Aparte, en Classroom ya hay varias información que ustedes pueden ir leyendo también. Muy bien, continuemos, por favor, Jocelyn. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el filtrado convencional. Cuando hablamos del filtrado convencional, vamos a saber o a conocer que es un proceso que va a incluir varias etapas. La primera etapa vamos a agregar lo que es el coagulante químico.
Puede ser sales de hierro, pueden ser sales de aluminio, como vimos anteriormente, directamente a la fuente de agua. Tenemos un proceso de agitación que eso va a ayudar a que nosotros tengamos la formación, ¿verdad?, de los flóculos, de los aglomerados que nosotros queremos. Y que de esta forma nosotros podamos retirarlos, eliminarlos más fácilmente. En este tipo de filtración convencional que se le conoce, nosotros vamos a dejar como asentar hasta cierto punto todos los flóculos que se hayan formado. Y por medio del filtro, que ya sería nuestra otra etapa, van a irse eliminando todo ese material que se ha ido conglomerando. Entonces, ese es un tipo de filtración convencional, que vamos a tenerla hasta cierto punto en 2 pasos, en 2 etapas. Continuemos, por favor, Jocelyn. La filtración directa lleva un proceso similar hasta cierto punto de la filtración convencional, con la diferencia que acá, después de que agregamos el coagulante, se va a agitar la mezcla y no vamos a tener una fase separada para la sedimentación. En este caso, lo que se va a tener en la filtración directa es que las partículas en suspensión van a ser desestabilizadas por la aplicación del coagulante. Y de esta forma vamos a tener una mejor adherencia con mayor facilidad del material que tenemos. Y después tenemos un posterior filtrado. Entonces es una diferencia que se da de la otra filtración convencional. Continuemos, por favor. Bueno, lo que tienen acá en la imagen es un ejemplo de un sistema de filtración lenta en arena. Acá no tienen fase de coagulación y sedimentación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? La entrada de agua sin tratamiento, es decir, un agua cruda, va la capa de arena fina, va una capa de grava. El sistema tiene que tener una tubería. Como yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que nosotros ahí vamos a obtener un tipo de residual que tenemos que saber cómo desecharlo, ¿verdad?, para que no vaya a hacer contaminación en otra fuente. Entonces debe haber algún tipo de drenaje, y del lado derecho, en la parte de abajo, lo que vemos es la salida ya del agua ya en proceso de filtración, ¿verdad? Es decir, un agua que ya puede tener características diferentes o debe tener características diferentes al agua cruda que ingresa como tal. En el caso del sistema de filtración lenta en arena, que no contiene una fase de coagulación ni el paso de sedimentación, acá lo que se induce generalmente es un paso lento, va a descender el agua como lo vemos en la imagen y va a ir pasando por un lecho de arena. Hay medidas estándar, pero podemos manejar más o menos una medida de lecho de 2.6 a 1.2 metros o un poco más de profundidad en lo que se refiere a la cantidad de arena. En este caso, una capa biológicamente activa va a formarse a lo largo de toda la superficie en lo que es el lecho de arena, y de esta forma va a ir atrapando todas las partículas pequeñas
y en determinado momento también va a influir o va a ayudar a lo que es la degradación de algunos contaminantes orgánicos que puedan estar presentes en lo que es el agua de entrada. Continuemos, por favor, Joseph. También tenemos algunos procesos como lo es la filtración biológica en arena o bioarena, como se conoce comúnmente. Este es un proceso de filtración, es una filtración lenta que se da con empleo de arena, pero se puede decir que la eficacia que pueda tener este tipo de filtración puede ser un poco menor, ¿verdad?, que algún otro tipo de tratamiento. En el caso de la filtración con tierra diatomacea, acá podemos utilizar algunos filtros hasta cierto punto que han sido empleados para su construcción, algún tipo de conchas fosilizadas, de algunos organismos marinos. Entonces aquí lo que se hace es pasar por este material el agua, ¿verdad? Recordemos que hay algunos tratamientos, ¿verdad?, que se van a ir dando, entonces este es uno de ellos. Y nos va a ayudar a retener algunos contaminantes que puedan estar en forma suspendida dentro del agua. En el caso de los filtros de bolsa y cartuchos, acá más que todo es un filtro sencillo, podemos decirlo así, es un filtro fácil de usar. En este caso se van a utilizar algún tipo de bolsa que está hasta cierto punto como tejida, o pueden ser cartuchos de filamento enrollado. En este caso van a haber microorganismos y van a haber sedimentos que se van a ir reteniendo en este tipo de filtros. En el caso de algunos filtros de cerámica, estos son muy utilizados en algunos países en desarrollo, y van también a generar, como en todos los casos, un material de desecho, ¿verdad?, que tenemos que verificar. Algo que es bien importante, yo se los mencionaba hace un momento, es de que la mayoría de los sistemas que se tengan de filtración, independientemente cuál sea, es necesario que tengan un retrolavado. ¿Con qué fin? Para que el sistema pues se limpie, ¿verdad? Y no que en determinado momento, por el mantenimiento que se le dé a los filtros, al sistema de filtros, pues ya no sea el adecuado. Entonces es importante que veamos esa parte. Continuemos, por favor, Jocelyn. Ingeniera. Manda. Sí, en el caso del ecofiltro que usa, creo que es plata coloidal, ¿eso sería como filtro de cerámica también o...? Yo considero que sí. El problema con este tipo de filtros, hasta donde yo tengo conocimiento, si alguien sabe algo diferente, me corrige, es de que desde el punto de vista microbiológico nos puede dar un resultado adecuado. Lo que a mí me da duda, y yo empecé a investigar porque a raíz de la pandemia, yo les digo, yo tuve que comprar un filtro de ese tipo, el ecofiltro, pero yo estoy investigando realmente en cuanto a la presencia de sustancias químicas, de algunas sustancias, por ejemplo, como metales pesados. ¿Qué tanto puede retener? Porque yo sé que de la parte microbiológica incluso viene ahí un como certificado, ¿verdad? Y menciona un laboratorio en Guatemala, que es el que les hace los análisis. Pero sí, porque recordemos que cuando nosotros hablamos de calidad del agua, ya vimos que incluye aspectos físicos, químicos y microbiológicos, ¿verdad? Entonces, esa duda es la que a mí me da en ese tipo de filtros. No sé si alguien quiere compartir algo que conozca de ese tipo de filtros. Bueno, que yo sepa, en la tienda, la central, donde hacen la fábrica, donde hacen los ecofiltros, tienen como una prueba de que le echan una gaseosa, una grapete, y sale el agua
sale solo agua, ¿verdad? Pero... Ya sin color, por decirle algo. Ajá, sin color y sin sabor. ¿Y no sabes si han analizado esa agua? Eso sí no sé. Yo, como le digo, yo desconozco mucho de ese tipo de filtros, pero sí me da la duda eso, de que realmente puede darnos, porque el certificado que viene es una hojita, no es certificado, sino es una hojita donde mencionan la información, ¿verdad? Pero en cuanto a aspectos microbiológicos, pero en cuanto a aspectos de metales es lo que a mí me da duda. Y como recordemos que muchas veces nosotros no tenemos un análisis previo del agua que estamos filtrando, ¿verdad? En caso, en área domiciliar, ¿verdad? Pero realmente no sabemos si hay algún tipo de metales pesados que puedan estar pasando por los filtros, ¿verdad? Entonces ahí es bien importante, como hemos hablado, conocer la fuente, ¿verdad? ¿Qué características tiene esa agua? Bueno, no sé si alguien quiera dar otro aporte o continuamos. Asumo que ya no, ¿verdad, jóvenes? Bueno, hoy no dimos receso, jóvenes. Cuando necesiten un receso, díganme, por favor. Ajá, entonces hoy sí se me pasó a mí. Yo ayer sí tuve cuidado, pero hoy les soy sincera, se me pasó por alto. Pero tal vez vamos a terminar unos minutitos antes. Bueno, proceso de desinfección. Este proceso también ya habíamos hablado que va a ser la aplicación de diferentes métodos, puede ser métodos por calor, puede ser irradiación, rayos ultravioleta, algún tipo de productos químicos, ¿verdad? Agentes oxidantes, bromo, lo que son los halógenos, ¿verdad? Ozono, entre otros métodos que podemos aplicar. ¿Qué es lo que se pretende? Asegurar la calidad del agua en este caso. En el caso, por ejemplo, que nosotros digamos que vamos a aplicar cloro, lo vamos a hacer con el fin de destruir algunos organismos patógenos que van a estar contemplados, por ejemplo, dentro de las bacterias, los protozoos y los virus que hablábamos en el proceso de filtración, ¿verdad? También recordemos que cuando adicionamos el cloro, lo habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Tenemos un efecto residual. Y en este caso, el efecto residual lo que va a constituir es de que se forme una protección contra una posible eventualidad de recontaminación que se tenga en un proceso posterior al proceso de desinfección. Entonces, por eso es que se analiza cloro residual. Dentro de los tratamientos que se dan del agua, podemos decir que esta etapa, este proceso, es una de las más importantes. No estoy diciendo que las anteriores no sean importantes, porque son importantísimas, pero no nos sirve de nada dar los procesos anteriores si este último tratamiento no lo aplicamos. Generalmente nosotros para el proceso de desinfección lo que más usamos es cloro. Ya hemos hablado gaseoso, líquido o puede ser sólido, independientemente, ¿verdad? También tengamos presente que en el caso de cloro específicamente, además de actuar como un desinfectante, también va a reaccionar en determinado momento con algunos elementos que estén presentes en el agua. Por ejemplo, si hay amoníaco, hay hierro, hay manganeso y algunas otras sustancias que van a ser productoras de olores y sabores. Entonces, lo que hay que saber es la aplicación y la dosificación de cloro que nosotros tenemos que adicionar. Entonces, es bien importante que veamos esto. Continuemos, por favor. El acondicionamiento químico. Acá más que todo vamos a hablar de lo que es la remoción de algunos elementos que van a estar presentes en el agua que va a consumir las personas, ¿verdad? Puede darse, por ejemplo, procesos para oxidar el hierro, el manganeso, que pueda estar presente. Pero es importante que en este paso posterior hay que hacer un ajuste del pH. ¿Cómo se va a hacer ese ajuste?
mediante la aplicación de algunos reactivos químicos que sean apropiados. Puede ser cal, puede ser sosa, ¿verdad? Y en este caso, este proceso se va a conocer como un proceso de neutralización. ¿Con qué fin se hace este proceso de neutralización? Con la finalidad de que en determinado momento, cuando tengamos el proceso de distribución del agua, no vaya a dar una corrosión a las tuberías. O que en determinado momento también se dé algún tipo de incrustación, ¿verdad? Yo les mencionaba los ejemplos, por ejemplo, de las calderas, que hay incrustación, se tienen que aplicar productos químicos, se tienen que dar procesos de suavizar el agua, entonces por eso es importante ver eso. La siguiente, por favor, Jocelyn. Acondicionamiento organoléptico, acá lo que especifica especialmente es remover elementos que están presentes en el agua, ¿verdad? Que nos pueden dar algún tipo de olor, algún tipo de sabor, algunas sustancias que van a hacer que el agua sea corrosiva, que pueda haber presencia de sulfuro de hidrógeno, de dióxido de carbono, procesos que oxiden el hierro y el manganeso que posee el agua. Entonces acá vamos a hablar específicamente de acondicionamiento del agua en función del aspecto organoléptico o sensorial que nosotros tengamos. Continuemos, por favor. En las otras diapositivas, los que les coloco es más que todo algunos tratamientos que se aplican directamente a lo que es el agua, que pueden ser combinaciones. Recordemos que hablábamos combinaciones, ¿verdad? Entonces solo les menciono, ¿verdad? Coagulación, floculación, sedimentación convencionales que se dan. Alguna flotación, por ejemplo, con aire disuelto, que es otro tipo de proceso que se puede dar. El proceso de ablandamiento con cal. Recordemos que en aguas duras nosotros tenemos que ir eliminando sales minerales, tanto de calcio como magnesio, pero también este ablandamiento de cal puede ayudar a eliminar algunas toxinas que van a estar presentes por la presencia, por ejemplo, de algunos elementos como el radón y el arsénico, entonces es importante pues darle ese tratamiento. En cuanto al olor y el sabor que podamos tener nosotros en el agua, también es importante poderlo llegar a determinar. El problema que en el caso del sabor y el olor, hasta cierto punto no tenemos algunos instrumentos que nos ayuden a medir, entonces los resultados van a ser subjetivos, van a depender mucho de las personas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener ese cuidado, esa parte que es importante. Y en las últimas diapositivas lo que les coloco es, como al inicio, ¿verdad? Veníamos hablando de que en determinado momento van a haber factores que tenemos que considerar para darle el tratamiento de agua. Entonces acá hablamos específicamente de lo que es el olor, el sabor, sólidos disueltos, sólidos en suspensión, que puedan estar presentes en el agua. Y el pH, pues que ya hablamos bastante de lo que el pH puede influir en esos tratamientos de agua, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Vamos a finalizar aquí. Si no hay ninguna duda, yo les voy a subir la presentación a Classroom para que tengan su descansito, aunque sea de 5 minutos antes de que ingresen al otro curso. Y le agradezco a Jocelyn, muy amable, por ayudarme a presentar. De nada, ingeniera.